Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud y en este ministerio de enseñanza en el Talmud. Y la palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, por la razón singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Muchísimas gracias por unirse con nosotros y sabemos que hoy día vamos a comenzar un nuevo estudio continuando en el libro de Mateo en capítulo 9. Hoy comenzamos con capítulo 9, versículo 9 hasta el 13. 9 hasta el 13 y aquí es Jesús. Jesús está llamando a Mateo. Él está recibiendo a los pecadores. En cuanto todos nosotros somos pecadores y necesitamos esa gracia del Señor. Más bien, y si usted desea una copia de este programa en audio o video, simplemente haga su pedido a través del WhatsApp, el WhatsApp chat, y simplemente comuníquese con nosotros al siguiente número 993-093-959 993-093-959. Ahora, para nuestra audiencia internacional, donde la mayor parte de los pedidos se están haciendo afuera del país de Perú, el número es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Y también tomamos esta oportunidad de expresar nuestra gratitud a la audiencia por todos aquellos que están visitando la iglesia cristiana de la gracia aquí en Cusco, donde estamos ubicados nosotros. Y permíteme, ahí donde está la iglesia cristiana de la gracia en Cusco, estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con Huayna-Capac, la parte baja de Huayna-Capac, en el edificio 305 en el quinto piso, y hay un ascensor. Y nuestros cultos son los domingos a las 9, precisamente comenzamos a las 9 de la mañana en la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra, y luego a las 10:30 con nuestro pastor Joe Martínez comienza el culto principal a las 10:30. Le damos la bienvenida por ustedes que están visitando, y también le extendemos la invitación cordialmente a nuestra audiencia para visitar, donde nosotros les vamos a exponer la palabra del Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9, por favor. Y aquí comenzamos una nueva sección de escritura del versículo 9 al 13, y aquí es el llamamiento de Mateo, ¿no? Y también hay una cena en su casa donde Cristo entra y él comienza a tratar con los pecadores. Vamos a comenzar. El versículo 9 dice: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, los fariseos siendo los religiosos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Tremenda pregunta que hicieron ellos, ¿no? Y luego le dice aquí: y al oír esto, en versículo 12, le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas ir y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Me llama mucho la atención esta sección de escritura. Por favor, note conmigo aquí. Ahora, esta misma historia, este mismo evento, se nos está registrado en Marcos capítulo 2, del versículo 14 a 17, pero también está registrado en San Lucas capítulo 5, versículo 27 hasta 32. Note que aquí tenemos a Mateo, ¿no? Jesús entra en su casa con sus discípulos, después que los llamó. Jesús está caminando por las calles, ¿no? Y había un puesto, por decirlo así, un puesto donde se recogía todos los tributos y los impuestos del pueblo, ¿no?
Y un recaudador de impuestos era el hombre más bajo en la sociedad de los judíos, ¿no? Este era un pecador de los pecadores, porque él legalmente le robaba al pueblo de su dinero. Era un hombre detestable. Más bien, siendo judíos, aún los propios judíos no le permitían él entrar en la sinagoga con ellos, porque de tal grado, porque él trabajaba por el gobierno romano, por el gobierno que estaba oprimiendo al pueblo judío. O sea, imagínense que cuando Jesús pasa con sus discípulos y le dice, sígueme, y él se levanta. Y esta es la cosa fascinante. Se levanta inmediatamente y le sigue a Jesús. Luego la escena cambia y ahora Jesús va a visitar a Mateo en su casa. Y en su casa entran otros recaudadores de impuestos, ¿no? Y otros pecadores. Y los fariseos, los religiosos, están en estado de shock. ¿Qué hace esto entre los pecadores? Es aquí, esta es una de las escenas más, como digo, más emotivas, ¿no? Y influyentes en toda la Biblia, es el testimonio personal de Mateo. Imagínense a Mateo sentado escribiendo sobre las experiencias de tantos otros quienes acabamos de leer en capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Mateo. Y mira bien, ahora llega a su propia experiencia personal con el Señor Jesucristo, ¿no? Era un hombre duramente rechazado, pero duramente rechazado, hablando de Mateo, ¿no? Y era aborrecido y cubierto de chismes y un sinfín de rumores, ¿no? Y habladurías, ¿no? Y no por unos pocos, sino por todos. Era un hombre odiado dentro del pueblo judío, ¿no? Era tan detestado, ¿no?, que se le clasificaba junto a los peores pecadores. Permíteme, abre su Biblia, guarde su lugar aquí en Mateo capítulo 9, abre su Biblia en San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15, y mire bien, dice en versículo 1, dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Ellos eran común trabajar y caminar con los pecadores porque el pueblo justo, entre comillas, la gente que era moralmente bien, según su propio criterio, no le permitía ni siquiera caminar en el mismo lado de la acera con ellos. Él era cobrador de impuestos, ¿no?, al servicio de conquistador. Mediante extorsiones se había hecho un hombre rico, tan rico que pudo tener una casa propia suficientemente grande para recibir una multitud y ofrecer una gran fiesta. Tan grande era su casa porque él era un hombre rico que legalmente le robaba al pueblo. Era un hombre inmoral. Era un hombre injusto, ¿no? Era sediento de dinero, de mentalidad mundanal, ¿no? Le preocupaban más las posesiones y las riquezas que la gente. Escúchame bien, así no es con mucha de la gente, mucho de nuestro pueblo hoy en día. Quizás usted se puede identificar con este hombre, que nada más importa solamente la plata, los billetes, la mula. La única cosa que le importa a una persona, a cualquier costo lo va a obtener. A lo largo de los años, ¿no?, se había vuelto hosco, desagradable, duro, difícil de tratar, amargado y lo peor de todo, sin amor, propósito, sin propósito, sin sentido y significado en la vida. Así estaba este hombre Mateo. Así se encuentran centenares de miles de personas hoy en día y no importa dónde estamos caminando, ¿no? Por supuesto, hay mucho más para decir de sí mismo, pero él lo cubre todo en estos pocos y sencillos versículos que acabamos de leer aquí en versículo 9 hasta el versículo 13. Lo que es tan, como digo, tan emocionante
Y tan impactante es que comparte su propia conversión personal en un simple versículo. Y luego se sigue para compartir cómo Jesús vino para salvar a los pecadores, tales como él mismo. No habla de sí mismo, ¿no? Ni de los detalles de su pecado ni vergüenza, sino en cambio en lo que está haciendo, él está destaca a Jesús y en la gloriosa salvación que Jesús vino a traer. Y no acentúa su propia conversión. Su conversión él no lo trata en detalle, ¿no? Sino el hecho de que Jesús vino para salvar a todos los cobradores de impuestos y pecadores semejantes a él mismo. Permíteme, vamos a ver si podemos captar esta idea un poquito más de un cobrador de impuestos, ¿no? Creo, porque es importante que tú captes qué tan malo, perverso era este hombre en los ojos del judaísmo, en los ojos de la religión de los judíos, en los ojos del pueblo. Regrese conmigo, por favor. Mateo capítulo 9. Mira lo que dice el versículo 9 al 13 otra vez. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Lo vio. Sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, los religiosos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? A oír esto le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino que están enfermos. Mas ir a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una cosa que se nos olvida a nosotros, que cuál fue y qué es y qué sigue siendo el propósito principal de Jesús por haber llegado a la tierra. Era salvar a los pecadores. Era salvar a nosotros hoy en día. Ese fue el propósito. Ahora mira, Mateo siendo un cobrador de impuestos, Jesús dijo, vio a un hombre, estaba caminando y lo vio. Era un pecador que necesitaba una causa. Mira bien, ¿ves? La gente no veía a un hombre, sino a Mateo, al cobrador de impuestos de los romanos. Ellos no vieron a Mateo como un hombre necesitado, no vio a un hombre que estaba pecando y que necesitaba gracia, que necesitaba misericordia, que necesitaba perdón. Este era hombre, para ellos, el hombre más detestable. Es interesante que nuestra vista puesta sobre nosotros, siempre vemos sobre nosotros en el espejo misericordia, gracia, paciencia, tolerancia, amor, perdón. Pero cuando vemos a través de nuestros ojos a los demás, vemos lo peor en ellos. Así no es muchas veces. Y Mateo estaba experimentando esta realidad dentro de su propio pueblo. Ahora, eso no quita y eso no va eliminando el hecho de que él era un hombre detestable, ¿ves? Realmente porque le estaba robando al pueblo. Mira bien, lo odiaban. ¿Te puedes imaginar eso? Lo odiaban como a todos los cobradores de impuestos. Y había había tres razones para que los cobradores, ¿no?, de impuestos fuesen odiados tan amargamente. Había tres razones específicas por que lo odiaban. Número uno, servían. Número uno, servían a los conquistadores romanos que habían conquistado el pueblo de Israel, ¿no? La mayoría de los cobradores de impuestos eran judíos. Pero a los ojos de la gente habían negado su herencia judía y traicionado a la patria. Eran traicionadores. Así lo veían ellos. Nos ha dado la espalda y vete a trabajar por el enemigo.
Así era, esa era la vista de estos hombres y Mateo era uno de ellos, ¿no? De manera que eran rechazados, de manera que eran apartados completamente de la sociedad judía y excomulgados de la religión judía y de sus privilegios. Ni le permitían entrar en la sinagoga. Imagínense eso. Tan odiados estaban estos hombres. La segunda razón. Eran mentirosos. Eran mentirosos, eso era bien claro, ¿no? Eran deshonestos y eran injustos. ¿Te imaginas? Mentirosos, deshonestos, injustos, ¿no? La mayoría de los cobradores de impuestos eran extremadamente ricos. ¿Por qué? Porque legalmente estaban robando el dinero. El gobierno romano compensaba a los cobradores de impuestos permitiéndoles a cobrar más del porcentaje requerido por el impuesto. Vamos a decir que el impuesto son 10%. Un ejemplo aquí. ¿Ves? Ahora, y mientras que el gobierno recibía su 10%, no le importaba la cantidad que el cobrador de impuestos le echaba encima. En otras palabras, él podía cobrar 15%, 20%, 25%. Y él se quedaba con la diferencia. Así que se hizo rico. Y el gobierno no le importaba porque ellos querían su porcentaje que le pertenecía y le correspondía a ellos. Así que trabajaban esta gente, ¿no? Y los cobradores de impuestos se abusaban con avaricia de su derecho, ¿no? Agregando el porcentaje que ellos querían y que creían poder que querían poder cobrar, ¿no? Y el problema es que el porcentaje estaba siempre cambiando, nunca bajaba, siempre subía, ¿no? Recibían sobornos de los ricos que querían evitar los impuestos, abusaban del ciudadano común y mentían al gobierno cada vez que podían. Ellos eran mentirosos con todos. Mateo y la gente que trabajaba con él como recaudador de impuestos, ¿sabe qué? Le mentían a todos, aún a su madre. No le molestaba. Miren. Y la tercera razón, asumían derechos que pertenecían solamente a Dios. Y este es el problema aquí. A los ojos de los judíos, Dios y el sumo sacerdote en función eran la cabeza del gobierno judío. Por eso los impuestos, ¿ves?, debían ser pagados únicamente a Dios y a su gobierno. Pagar impuestos a gobernadores terrenales era un abuso y una negación de los derechos de Dios. Ese era el punto de vista de los judíos. Si le pago estos impuestos al gobierno, están usurpando la posesión y la autoridad de Dios. Ese era el punto de vista de los judíos, ¿no? Por eso los cobradores de impuestos eran excomulgados de la religión judía y de sus privilegios y se los maldecía, eran de anatema. Maldecidos, maldecidos, maldecidos. Ese era el punto de vista del pueblo judío hacia a esta gente. Mateo era uno de ellos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a repartir, vamos a compartir, vamos a dividir, ¿no?, este pasaje de versículo 9 al 13 en 3 puntos principales y esta estructura, ¿ves?, nos va a ayudar a nosotros para mantenernos dentro del texto, punto número 1, ¿no? El pecador que necesitaba un salvador. El pecador que necesitaba un salvador. Eso lo vamos a tratar en versículo 9. Punto número 2, ¿no? El pecador que llevó a sus amigos pecadores a Jesús. Punto número 2, el pecador que llevó a sus amigos pecadores a Jesús. Y eso está en versículos 10 y 11. 10 y 11. Y luego punto número 3, ¿no? El Salvador que salvó a los pecadores, su misión. El Salvador que salvó a los pecadores, su misión. Y eso se trata en versículo 12 y también en versículo 13. Muy bien, vamos a entrar aquí y comenzar a tratar con versículo 9 debajo punto número 1, ¿no? Y aquí hay una conversión, se convierten, es el pecador que necesitaba un salvador. Igual, escuche bien, todos ustedes que me están sintonizando en este momento en la televisión, en el internet y en la radio,
tú necesitas un pecador. Que tú lo niegas, que te hace de loco, eso es otro asunto. Pero eso no anula y no va eliminando el hecho que tú necesitas un Salvador. ¿Sabes por qué? Porque un día tú vas a pasar de esta tierra, ¿no? Un día tú vas a morir. Esa es la realidad para cada uno de nosotros. Todos moramos. Todos vamos a morir. Esa es la realidad. Ahora, cuando uno muere, ahora tú tienes que confrontar un Dios y su juicio por la vida que llevaste aquí en esta tierra. Y Mateo era un malvado de los malvados. Y quizás tú piensas, bueno, Dios no me puede salvar a mí, Dios no me puede ayudar porque yo soy tan malo, tan malo, tan malo que no te imaginas. ¿Sabe qué? Dios venció al diablo. Y no, tú no me puedes convencer a mí que eres igual como el diablo. ¿Mm? No, eso no me puede convencer, no me lo puede convencer. Vamos a llegar aquí, punto número 1. El pecador que necesitaba un Salvador. Versículo 9, Mateo 9. Dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Sentado en la oficina de los tributos, le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Ahora, yo quiero que usted note aquí, hay algo que está pasando aquí. ¿Y qué pasó? Hubo una conversión, se convirtió. Pero tú no lo notas porque lo está leyendo superficialmente, porque no entiende qué significa llamado. Note bien aquí, note la conversión de Mateo aquí, ¿no? Primeramente, Jesús vio a un hombre. Jesús te ve a ti. Jesús me vio un día, añales y añales atrás, me vio a mí un día, igual como te ve a ti. Y Él nos ve a cada uno de nosotros por los ojos que ves de compasión, por los ojos de gracia, por los ojos de misericordia, que nosotros necesitamos un Salvador, nosotros necesitamos perdón de nuestros pecados. Mira bien, y aquí Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Jesús vio dónde estaba sentado y lo que estaba haciendo. Vio todo lo referido de Mateo en una cena. Vio su corazón, vio su mente, vio sus pensamientos, vio sus heridas, vio su dolor, vio su soledad, vio su falta de propósito y vio su falta de sentido de la vida. Dios vio todo eso. Cuando miró a este hombre, con él miró a este hombre singular, él vio todo eso en ese hombre, igual como lo ve en la vida de cada uno de nosotros. Él ve nuestro corazón, Él ve nuestra mente, Él ve nuestros pensamientos, Él ve nuestras heridas, Él ve nuestro dolor, Él ve nuestra soledad, Él ve nuestra falta de propósito y nuestra falta de sentido en la vida. Él ve todo eso. Porque Jesús es omnisciente. La palabra omni, todo, siente, conocimiento. Él conoce todo. Vio a un hombre que necesitaba un Salvador que pudiera satisfacer cada necesidad de su existencia, igual como lo tiene para cada uno de nosotros. La segunda cosa que yo quiero que usted note, que Jesús llamó al hombre. No solamente lo vio y siguió caminando y lo pasó por alto. No. Y luego lo llamó. Le dijo dramáticamente Jesús a Mateo, sígueme. Era un llamado vigoroso. Era un llamado al grano. Sin lugar a preguntas. Un llamado sin lugar a preguntas, ni vacilaciones, ni peros, ni condiciones, ni decisiones, y a medias, ni postergaciones. Lo llamó, fue vigoroso y al grano. Mateo, sígueme. El hombre debía seguir inmediatamente cuando Jesús nos llama, sin vacilación. Era entrega inmediata y total y no era nada. Permíteme. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, por favor. Y en versículo 28, 29 y 30, nota lo que dice aquí. En Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30, nota lo que dice. Dice, venid a mí. Jesús está hablando. Todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos nosotros estamos cargados y cansados?
Mira lo que dice el versículo 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, y que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en versículo 30, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Dios está llamando, escúcheme bien, pueblo que estás sintonizando, a través de la pantalla, a través de la radio, escúcheme bien, Dios te está llamando. En el mundo está lleno de Mateos, el mundo está repleto de Mateos, y Él busca los Mateos. Él busca a los cargados, los cansados. Él busca a los rechazados, lo detestable, Él busca a todos. Porque Cristo no hace excepción de personas. Él los busca, está llamando. ¿Qué espera? Isaías capítulo 1, por favor, escuchamos la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice. Dice, venid ahora y razonemos. Venid ahora, razonemos. Dice quién? El Señor, Jehová Dios. Dios está hablando. Dice, venid. Ven. Razonemos. Vamos a razonar juntos. Dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. A mí no me importa la peor condición que tú te encuentras. Dios dice, ven, ven hija, ven hijo, ven, ven. Tan peor no eres que Dios te rechaza. Él busca lo peor de los peores, por decirlo así. Abre su Biblia en ese mismo libro de Isaías, Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías capítulo 55, versículo 1. Escucha lo que dice. Dice, todos los sedientes, wow, todos los sedientos, aquí, heme aquí. Venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprar y comer. Venid comprar vino y leche sin dinero, sin costo alguno. No te cuesta nada. Dios es el que viene a iniciar y proveer todo. El libro de Oseas, ese gran libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1. Oseas, capítulo 6, versículo 1. Dice, venid. Volvamos al Señor. Mira el llamado, el llamado, el llamado, el llamado, el llamado. Jesús vio a un hombre y lo llamó. Sígueme. Dios está haciendo, él nos ve y nos está llamando. Nos ve, nos está llamando. Nos ve, nos está llamando. Mira bien, dice, venid, volvamos al Señor. Oseas, capítulo 6, versículo 1. Perdón. Pues Él nos ha desgarrado y nos sanará y nos da herido y nos vendará. Mira, Él te quiere sanar. Él te quiere restaurar. Él te quiere levantar. Por la terquedad nuestra es que no, todavía no. El problema es que tú crees que tú estás encargado de tu vida. Mira, en 4 décadas de ministerio, ¿sabes lo que he descubierto? Que el mundo está lleno de tercos. Y los peores son los tercos religiosos. Porque ellos tienen su propio medio, su propio criterio, su propio camino, como ellos creen que van a llegar al cielo. Y no se dan cuenta que son igual como Mateo. ¿Ve? No se dan cuenta. Somos igual como Mateo antes de llegar a los pies de Cristo, ¿ves? Somos igual, pestosos, mocosos, ¿ves? Mira bien, te quiero mostrar algo. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 9. Y en San Lucas capítulo 9, quiero que vea conmigo en versículo 23. San Lucas capítulo 9, versículo 23, mira. Y aquí está el problema de muchos que dicen que son creyentes. Yo no dudo que eres creyente. ¿Creyente en qué y en quién? Es la pregunta. Pero bíblicamente, escuche lo que dice el Señor. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Solamente vamos a enfocarnos en este versículo brevemente. Mira lo que dice. Jesús está hablando y le decía a todos, versículo 23,
San Lucas 9 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús está hablando, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús vio a Mateo, vio a un hombre, ven, sígame. Aquellos que dicen que son creyentes deben de reconocer que si eres un creyente verdadero, usted tiene que ser un discípulo del Señor, levantando la cruz del Señor. ¿Ves? En el tiempo de Jesús, la gente sabía lo que significaba tomar la cruz. No es como hoy en día. Hoy en día nosotros vamos a la joyería, ¿no? A comprar una prendita con una cruz, con una cadena de oro, y creemos que eso es llevando la cruz, ¿no? Mira, ningún creyente en el primer siglo hubiera pensado tal tontería. Sí me escucharon bien. Porque la cruz siempre significaba muerte para los creyentes en el primer siglo. Ellos sabían lo que significaba. Hoy nosotros no tenemos la menor idea de lo que significa la cruz. La cruz, ¿por qué? Porque ellos en esa época, ellos veían criminales, pero eran numerosos de criminales que llevaban a su cruz al lugar de su ejecución y presenciaban numerosas ejecuciones. Y algunas de ellas incluso a la orilla de los caminos que entraban y salían de las ciudades. Cuando alguien le decía, lleva su cruz, ellos sabían que era una sentencia de muerte, cargar su cruz, excavar el pozo, ¿ves? Y tú cargabas tu propio instrumento de muerte. Cuando Cristo le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ellos entendían lo que él estaba diciendo. Nosotros somos una bola de ignorantes, no entendemos nada, porque es la misma palabra en ese entonces, es la misma palabra hoy en día. Nada ha cambiado a pesar de 2000 años atrás pasado. Nada. Mira bien, la cruz, permíteme. La cruz no significa llevar meramente la propia dificultad de la vida. ¿Ves? No significa cómo puede ser la escasa salud. Eso no es llevando la cruz. Ser víctima de abusos, eso no es llevando la cruz. El desempleo no es llevando la cruz. Tener padres inválidos no es llevando la cruz. Tienen un esposo, una esposa, un cónyuge incrédulo, eso no es llevando la cruz. Tener un hijo, una hija extraviados, eso no es llevando la cruz. La cruz, escúcheme, la cruz siempre es un instrumento de muerte, no simplemente un objeto para llevar y cargar como una prendita y una cadena de oro. El cristiano el verdadero creyente debe morir mental y activamente. Debe negarse diariamente a sí mismo. Debe dejar que la mente de Cristo llene sus pensamientos cada día. Debe humillarse cada día al punto de la muerte. Escuche este punto de vista del apóstol Pablo. Y abre sus Biblias en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, mira lo que dice en versículos 5, 6, 7 y 8. Repito, Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 y 8. Escuche bien, dice, haya pues en vosotros, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes. Y le dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó. Él se despojó. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la misma actitud que nos está llamando a nosotros a cumplir en San Lucas capítulo 9, versículo 23. Mire bien. Escuche bien también, este mismo apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo pone en otros términos.
Y abre su Biblia en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, por favor. Y en 2 Corintios capítulo 10, mira lo que dice aquí en versículo 3, 4 y 5. Repito, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, 4 y 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, a la obediencia de Cristo. Ahora, estamos hablando sobre la conversión de Mateo. Mira, y te recuerda que tú tenías que notar varias cosas. Número 1, Jesús vio a un hombre. 2, Jesús llamó al hombre. Y ahora 3, llega la decisión del hombre. La decisión del hombre. ¿Ve? ¿Y qué hizo el hombre? Se levantó. Jesús lo miró. Ven, sígame. Sin ninguna vacilación, un llamado vigoroso. Ven, sígame. Y el hombre se levantó. Se levantó y siguió a Jesús. Este mismo Jesús te está llamando hoy día. Ven, sígueme. Y lo está haciendo a través de su palabra hoy en día. Se levantó Mateo y dejó todo para seguir a Jesús. Escúcheme, él dejó literalmente todo para seguir a Jesús. Por supuesto, algún tiempo después de este encuentro inmediato cumplió con las responsabilidades referidas al negocio, renunciando a su posición como correspondía. Pero cuando sintió el llamado que Jesús le dio, comenzó inmediatamente a seguir a Cristo. Dejó todo y se entregó totalmente a Cristo. Y ese es el colmo de hoy día. Ese es el problema de hoy día. Que nosotros somos más terco que Mateo. Rechazamos lo que el hombre más detestable en su comunidad no rechazó. ¿Cómo puede ser posible? Y eso que nosotros caminamos en una época iluminada, donde tenemos más información que sale por las orejas hoy en día. Tenemos más conocimiento y aún somos más tercos, más necios, encerrados en nuestro propio criterio religiosos, pretendiendo de seguir al Señor cuando sabemos que es una mentira. Con razón vamos a las iglesias para cantar nuestras mentiras. Abre su Biblia en Marcos capítulo 8, por favor. Marcos capítulo 8. Mira lo que dice en versículo 35-36. Marcos capítulo 8, versículo 35-36 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, el evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Ahí está el problema. Ahí, mira, ¿sabe qué? Precisamente en ese versículo, en versículo 35 dice, pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Ahí donde está la mayor parte de la gente que están sintonizando, tratando de ganar todo el mundo, perdiendo su alma. Una vez más, te recuerdo lo que dice. Permítame recordarle, por favor. En San Lucas capítulo 9, versículo 23. Le voy a recordar. San Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, sígueme. Él dice, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Permíteme, en ese mismo libro, abre su Biblia en San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, mira lo que dice versículo 26. San Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre. ¡Wow! ¿Qué dijo? ¡Puf! ¿Qué dijo? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer y a sus hijos y sus hermanos, sus hermanas y aún hasta tu propia vida, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que está hablando aquí, mira, aquí, este es otro mensaje completamente diferente, pero brevemente. La prioridad número uno, sobre todo, es Dios. Es Dios.
San Lucas capítulo 14, versículo 33. San Lucas capítulo 14, versículo 33 dice lo siguiente, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Difícil, ¿no? Piense conmigo. Vamos a regresar a la idea de este hombre que se nombra Mateo, por favor. Mateo era un hombre que trabajaba, un hombre muy ocupado, súper ocupado. No era una persona perezosa o descuidada. Aparentemente no estaba satisfecho con su profesión, pero trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba duramente. Jesús no tiene lugar para los perezosos, escúcheme bien, no tiene lugar para los perezosos y dejarlos y también a los dejados. Ese es el problema, que la sociedad hoy en día tenemos un montón de perezosos y dejados. Piense bien conmigo. Otra vez en la persona de Mateo. ¿Sabe qué? Mateo se operó en cambio dramático. Se operó en cambio dramático. Primeramente, el llamado de Jesús fue claro y vigoroso, inequívoco, y le dijo, sígueme, sígueme. Y segundo, la respuesta de Mateo fue clara y vigorosa también, inequívoca. ¿Ves? Se levantó y siguió a Cristo. Wow. Jesús llama y ya se levantó y le siguió. Mira, wow. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la transformación de las iglesias hoy en día si la iglesia se llena de gente como Mateo? Y ese es el problema. La iglesia escasa de Mateos. Gente que oyen, escuchan, comprenden y siguen los pasos de Jesús. Hay muchos todavía sentados con los brazos cruzados, pretendiendo de ser santulones, pero no hacen absolutamente nada. Piense bien conmigo, que para los ricos es difícil entrar en el cielo. No imposible, pero es difícil para entrar en el cielo porque están tan apegados al mundo material como la mayor parte de la gente que me están sintonizando, así están de igual. Mateo fue uno de los pocos que estuvo dispuesto a renunciar a todo para seguir a Jesús. Por eso el reino de los cielos fue suyo. Permíteme usarle. Ahora, hay una gran parábola en Mateo, capítulo 19, y esta parábola comienza en versículo 16 y no concluye hasta el versículo 26. Pero yo solamente quiero enfocarme en 3 versículos. So, abre sus Biblias en Mateo capítulo 19 y quiero enfocarme solamente en versículo 23, 24, 25 y 26. ¿Okay? Del 23 al 26. Mateo capítulo 19, escuche bien. Y Jesús se estaba dirigiendo a sus discípulos y le dijo a los discípulos, mira, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Wow. ¿Qué es lo que aspira toda la gente hoy día? ¿Qué es lo que aspira toda la gente? Oye, que todo el mundo quiere ser rico, ¿no? Piense bien. Y dice, y Jesús le dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. En otras palabras, Jesús estaba hablando aquí de imposibilidades. En versículo 25, a oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro, estaban en shock. Y ellos decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Buena pregunta, ¿no? Fantástica. Jesús, mirándolo, le dijo en versículo 26, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Te puedes imaginar eso? Piense bien que Mateo se entregó totalmente, todo, no a medias. Él no fue un hombre mediocre en seguir al Señor como la mayor parte de la gente en la iglesia es hoy en día.
No, hombre, Mateo se entregó totalmente a Jesús. Una vez que comenzó a seguir a Jesús, nunca volvió atrás. Nunca. Piense, la conversión de Mateo muestra que Jesús salva a todo aquel que le siga realmente, Y ahí está la pregunta. ¿Le está siguiendo al Señor realmente? ¿O anda jugando el juego de religión? Es alguien que eres un hipócrita pretendiendo de ser lo que no eres. Vamos a rezar Mateo capítulo 9. Y en Mateo capítulo 9, vamos a rezar ahí, por favor. Y vamos al segundo punto en estos pocos minutos que tenemos juntos aquí. Y en Mateo capítulo 9, creo que lo ve en versículos 10 y 11. Y llegamos al segundo punto, ¿no? Es sobre el testificar. El testificar, ¿no? El pecador que llevó a sus amigos pecadores a Jesús. Inmediatamente, ¿ves? Inmediatamente Judas comenzó a testificar de Jesús porque lo invitó a su casa y luego invitó a Jesús. Mira lo que dice en versículos 10 y 11 Mateo capítulo 9. Dice, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, yo me imagino que los fariseos estaban por la ventana, los narizones estaban fijándose por la ventana. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro como con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Dale gracias que él come contigo. Mira bien. Mira, Mateo, la primera cosa que yo creo que usted nota aquí, Mateo agasajó a Jesús y invitó a los propios amigos pecadores. Esa fue la primera cosa que hizo Mateo. Lo primero que hizo Mateo fue testificar a sus amigos. Organizó un gran banquete para Jesús a fin de testificar a los propios amigos. Ese fue el propósito. ¿Y cuántos de nosotros andamos con la boca cerrada? Yo me imagino que muchos de ustedes que dicen que son creyentes están avergonzados de testificar públicamente que eres un creyente. Eso sencillamente significa que no eres un creyente. Mira lo que dice en San Lucas capítulo 5 versículo 29. San Lucas capítulo 5 versículo 29 dice esto, dice, y Leví, Mateo, que ese es el otro nombre de Mateo, le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados en la mesa con ellos. Aparentemente la sesión de testimonio fue muy fructífera. Había muchos que habían seguido. Mira, permíteme, abre su Biblia en Juan capítulo 20. Vamos a Juan capítulo 20, por favor. Vamos a Juan capítulo 20. Y quiero que lo vea conmigo en versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. El Evangelio de Juan dice esto. Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. En 2 Corintios capítulo 5. ¿Ves? Él nos envía a nosotros hoy en día, como mandó a Mateo, y Mateo fue a buscar los pecadores, los peores de la sociedad, y los reunió en su casa para testificar de Jesús. Es el mismo llamado que tú y yo tenemos hoy en día. Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 y 20. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 y 20. Y nota lo que dice, y saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, en cuanto Mateo la cumplió precisamente tal como está escrito. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Ese es el llamado nuestro, esa es la tarea nuestra. ¿Y por qué estamos sentados con los brazos cruzados en la iglesia? Haciéndonos locos. Abre su Biblia, 2 Timoteo capítulo 2 versículos. 2 Timoteo capítulo 2 versículos. Mira lo que dice. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Y por fin vamos a 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 para concluir en esta sesión. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 dice, si no os santificara Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Esto es lo que tú y yo somos